El día de hoy vamos a ver un tema que se llama el proveedor. Es el tema de hoy, el proveedor. Entonces, la palabra proveedor, según la RAE, perdón, se refiere a la persona o empresa que abastece o suministra productos o servicios necesarios a otras empresas o personas y deriva o proviene del verbo proveer. Un proveedor es una persona física o empresa que abastece a otras empresas o consumidores con bienes, productos o servicios necesarios para su actividad económica. Son el primer eslabón de la cadena de suministro, garantizando calidad y entrega oportuna. Se distinguen por vender insumos esenciales para el funcionamiento del negocio. Su función clave es garantizar el suministro oportuno, mantener la calidad y ofrecer precios competitivos. Entonces tenemos que reconocer a Dios como nuestro proveedor, ¿sí? Como el que nos suple, ¿sí? Si tú no reconoces a Dios como el que te suple, siempre estarás alerta buscando la respuesta en lugares incorrectas. Debemos reconocer a Dios como el que nos suple, ¿sí? Y no estar desesperados y alerta y buscando en lugares incorrectos para suplir nuestras necesidades, ¿sí? Hay personas que buscan en lugares incorrectos para suplir nuestras necesidades, que buscan en lugares de hechicería, de brujería, en lugares donde hacen limpias, en lugares donde practican adivinación y están buscando en lugares incorrectos porque están desesperados. ¿Y saben por qué? Porque no conocen al proveedor. Buscan la forma de ser suplidos, buscan la forma de suplir sus necesidades, pero en lugares incorrectos, en lugares que Dios no está, en lugares donde hay maldición lejos de haber bendición. Sí, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues, fíjense bien lo que dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué dice? ¿Qué dice Filipenses 4:19? Que mi Dios va a suplir, ¿qué? Unas cuantas cosas, la mitad de lo que te falta, nada más las tortillas. Dice que todo, todo, ¿sí? No unas cuantas cosas, todo lo que te falta, ¿sí? ¿Y conforme a qué? No a tu riqueza, no conforme a lo que tú ganas, no conforme a tu riqueza o la riqueza de tus padres, de tus abuelos o a la riqueza de tu familia. No, es conforme a las riquezas de su gloria, ¿sí? Él te va a suplir conforme a las riquezas de su gloria, ¿sí? En Cristo. Entonces tenemos que reconocer que Dios es tu proveedor. Dios es mi proveedor, no el gobierno. Dios es mi proveedor, no el trabajo. Dios es nuestro proveedor. Dios nunca sufre de escasez, déjame decirles, Dios jamás va a sufrir de escasez, ¿sí? Nuestro Dios es un Dios de abundancia. Podemos ver, incluso y darnos cuenta en la palabra, en la Biblia, cuando Dios creó al mundo, solo puso a dos personas. Y solamente puso a dos personas en un gran huerto de plantas comestibles, donde había muchos árboles frutales, ¿sí? No les dio nada más lo que necesitaban, les dio mucho más que eso. Les dio lo que necesitaban y les dio más que les sobraba. Y aún no conforme con eso, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios que provee lo suficiente y más para que te sobre, para que abunde y para que compartas. Aún no conforme con eso, los rodeó de 4 ríos donde dice que había oro puro y piedras preciosas, ¿sí? Que en este caso esas dos personas que Dios puso ni las necesitaban. O sea, ¿te das cuenta cuán bueno es Dios y cuán grande? O sea, Dios puso aún una riqueza que ni siquiera necesitaban ellos. ¿Acaso no la va a poder poner en ti si tú eres fiel a Dios? Si tú eres fiel con Dios, Dios va a poner una riqueza en ti, una prosperidad que ni siquiera tú necesitas. Y esa prosperidad con la cual tú puedes ayudar a muchas personas, pero que jamás la vas a ocupar toda la riqueza. Dice el hermano Mike Murdock, dice, ay, Dios me ha dado tanta riqueza
que no la ocupo. Cuando le empezó a dar autos, él empezó a regalar autos y autos porque él no se daba abasto para regalar los autos. A él le traían autos y él los regalaba y regalaba. ¿Por qué? Pero ¿saben por qué Dios empezó a darle tanta riqueza a May Murdock, el que es conocido como el segundo Salomón? Porque él fue liberal para con Dios. Jamás retuvo. Nunca retuvo para con Dios. Él dice que él salió de pobre entre los pobres, de los más pobres, de los que andaban descalzos. Y Dios de allí lo sacó. Y cuando recibió sus primeros $1,000, porque se los ganó por ahí en una lotería, ahora sí como dijo ahí el Chavo del 8, ¿no? Sin querer queriendo, se los ganó. Y Dios se los pidió. Y dice, ¿cómo? Nunca había tenido eso, ¿cómo te los tengo que entregar? Bueno, pues Dios May Murdock los entregó. Y después de eso, Dios se dio cuenta que May Murdock era confiable para darle economía, para que extendiera el reino de los cielos. Y entonces Dios le dio mucha más economía. Y llegó el momento que les digo que regalaba autos y autos y autos. Dice, no me doy abasto. Entre más regalo, más me llegan. Entre más regalo, más me llegan. O sea, su pensamiento cambió. ¿Sí? Muchos decimos, si regalamos me va a hacer falta. ¿Sí o no? Muchos pensamos así. Si regalamos me va a hacer falta. Pero él decía, entre más regalo, más me llega. Entre más doy, más tengo. ¿Sí? Porque Dios cambió su mentalidad. ¿Por qué? Porque May Murdock se dio cuenta que Dios es el verdadero proveedor, que no es nuestro trabajo, que no es nuestro gobierno o el gobierno que está en esta tierra, sino que es el proveedor, el que nos llena, completamente, ¿sí? Entonces, imagínense, puso esos 4 ríos donde había oro y donde había piedras preciosas que ellos no necesitaban. O sea, tenemos que entender que Dios siempre nos va a dar más de lo que necesitamos. Dios siempre nos va a dar más de lo que necesitamos, ¿sí? ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice los versículos. Eso creo que no los tenemos allá. Ageo 2:8. ¿Alguien lo tiene por ahí? Que me lo pueda leer en voz alta. Ageo 2:8. Ageo 2:8. Si lo tenemos por ahí. ¿Qué dice, hija? ¿De quién es la plata y de quién es el oro? De Jehová de los ejércitos. ¿Sí? De Jehová de los ejércitos. Alguien más busque Salmos 50:10 y Salmos 50:12, por favor. ¿Sí? Pero aquí estamos viendo que entonces la plata y el oro realmente no le pertenecen al hombre, le pertenecen a Jehová, le pertenecen a Dios. Y Él decide a quién dárselos. Él decide a quién dárselos. ¿Sí? Salmos 50:10, ¿quién lo tiene? A ver, léelo en voz alta, hija. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Él es dueño de todo, de todos los animales, de todo, de todo. ¿Sí? ¿Qué dice Salmo 50:12? O sea, ¿acaso a Dios le hace falta algo? ¿Acaso Dios tiene escasez? Dice que de Él es el mundo entero y todo lo que hay en Él. O sea, Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de abundancia y debemos ver que a pesar de ser millones de personas en el mundo, casi 8,000 millones, veamos por ejemplo, casi 8,000 millones de personas en el mundo, el sol sale para todo. ¿Y a nadie le falta? ¿O a quién le falta el sol? El aire, a todos le alcanzan. No nos lo respiramos y nos lo acabamos nosotros, ¿verdad? Alcanza para todos. El alimento, el agua, hay para todos. No se acaban. ¿Sí? El sol en un segundo produce más energía de la que necesitamos todos o todo el mundo en un año. En un segundo produce más energía.
¿sí? O sea, debemos entender que la provisión de Dios no tiene límites, hermano. La provisión de Dios no tiene límites. ¿Sí? Por eso es nuestro proveedor. Porque Él puede proveernos de todo. Porque la provisión de Dios no tiene límites. No tiene límites. Tercera de Juan 2. Esa sí la tenemos, me parece. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sí, entonces Dios quiere que seamos prosperados ¿en qué? ¿En algunas cosas? En todas las cosas. En todas. ¿Sí? Y que tenga salud. O sea, aún en nuestra salud. O sea, ¿quién te dijo que Dios quiere que estés enfermo? Su palabra dice que quiere que tengas salud, no enfermedad. Que quiere que seas prosperado en todo y que tengas salud. Que tengas prosperidad física y espiritual. Que dice, así como prospera tu alma. O sea, Dios quiere que prosperes en todo. Dios quiere prosperarte en todo. En lo espiritual, en lo físico y en lo material. ¿Sí? Muchas veces el diablo nos ha dicho que a Dios solo le interesa lo espiritual y que no le interesa lo demás. Pero eso es una mentira del diablo. A Dios le interesa lo espiritual, pero también todo lo demás, lo físico y lo material que tú necesitas. Dios está interesado, porque Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Dios lo sabe. Él quiere proveernos de todo lo que necesitamos, no nada más de unas cosas, de todo lo que necesitamos, de todo, ¿sí? Podemos darnos cuenta, aún en la Biblia, que Dios prospera a los padres, a los hijos y a los nietos. Nos podemos dar cuenta, y muy fácil. Si nosotros nos podemos a leer Génesis y empezamos a ver la Biblia y empezamos a ver, para los que no creen que Dios quiere prosperar a los padres, a los hijos y a los nietos, y nos podemos ver a Abraham. ¿Han escuchado hablar de Abraham, verdad? ¿Sí? ¿Qué dice? Que Dios lo prosperó. ¿Y que era qué? Un varón riquísimo, dice la palabra. Era un varón riquísimo. ¿Sí? ¿Y quién fue el hijo de Abraham? ¿Quién fue el hijo de Abraham? Isaac. ¿Y Isaac era pobre? Era el hijo de Abraham. Isaac no fue pobre. Fue un varón también que Dios enriqueció. ¿Y quién fue otro hijo que fue el hijo de Isaac? O sea, nieto de Abraham, que también Dios lo enriqueció. Jacob. ¿Sí? Jacob. O sea, Dios prospera a los padres, a los hijos y a los nietos. ¿Sí? Dios los prosperó en todo. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué Dios los prosperó en todo? Porque Dios es fiel. Dios es fiel en su palabra. Él no miente. Él quiere que tú seas prosperado en todo. Él te habla y Él te dice en su palabra cómo caminar para que no camines de fracaso en fracaso, sino de victoria en victoria. ¿Sí? Y debemos entender que nuestro único proveedor es Dios. No es nuestro trabajo, no es nuestro patrón, no es nuestro gobierno, no es nuestra economía. El verdadero proveedor es Dios. No soy yo como jefe de familia, vamos a decirlo, como decía por ahí algún presidente, no voy a decir quién, ¿no? Que decía, como jefe de familia, no soy yo el que proveo. Perdón, hermano, no soy yo. Dios es el que provee mi vida y la de mi familia. Dios es nuestro proveedor. ¿Sí? Y sabes una cosa, ¿sabes por qué Dios nos provee? Porque Dios te ama. ¿Sí? Porque Dios te ama. Dios me ama. Dios ama a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes. ¿Sí? Y cuando Él nos quiere dar algo, nos quiere dar de calidad, no de lo peorcito, sino que nos quiere dar algo de calidad. Y nos lo quiere dar en el momento oportuno, en el momento que es necesario para nosotros, en el momento justo, no antes, no después, sino en el momento justo que lo necesitamos. Él así nos lo quiere dar, no de calidad, perdón, no de lo peorcito, sino de calidad. ¿Sí? De verdad, hermanos, esa mentalidad a mí se me quitó hace tiempo.
que sí, y es propio, a lo mejor vamos creciendo espiritualmente y vamos entendiendo cosas, ¿sí? Pero le digo a mi esposa, ganábamos muy bien y aunque ganábamos muy bien, queríamos comprar lo más económico, lo más barato, aún en la comida, aún en la fruta, lo que era más económico. Y cuando Dios me trae entendimiento, dije, ¿por qué? Somos hijos del rey, debemos comer de lo mejor. Dios nos provee, debemos comer de lo mejor, de los que nos gusta, de lo que nos agrada. Pero, pero a través del tiempo, poco a poco Dios nos va cambiando la mentalidad. Dios nos va cambiando la mentalidad, ¿sí? Y entendiendo que no somos nosotros los que proveemos, que es Dios, que es Dios el que nos provee. O sea, no veamos nuestras limitaciones, no veamos nuestras limitaciones. Puedes ver la limitación de Dios. ¿Él tendrá límites? ¿Qué dice Juan 3:16? Vean lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, este pasaje creo que todos lo sabemos de memoria. Que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios nos amó tanto, Dios nos amó tanto, tanto, que nos dio a su Hijo. ¿Habrá alguna cosa que nos pueda negar si nos dio a su propio Hijo? Su Hijo vale más que cualquier cosa, ¿sí o no? ¿Quién que tiene hijos dice, puedo regalar cualquier cosa menos a mi hijo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque vale más. Si el Señor nos dio a su Hijo, ¿qué cosa nos puede negar? ¿Qué cosa nos puede negar? Juan 15:9. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Sí. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. No te alejes de Cristo. No te alejes de Cristo. Permanezcamos en Cristo. Permanezcamos en Cristo. Si no nos alejamos, Él está con nosotros y Él nos provee. Él nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama de verdad. ¿Quién como padre no ama a su hijo? ¿Quién como padre no ama a su hijo? Yo recuerdo a mis hijos que aún antes de nacer ya los amaba. Yo veía el estómago de mi esposa y yo llamaba a esos niños. Sí. Y wow, cuando nacieron, wow, no quería ni tocarlos porque sentía que se me deshacían. Los veía tan inocentes. Los veía tan hermosos. Y los sigo viendo hermosos los chamacos. ¿Quién no ve hermosos a sus hijos? ¿No? ¿Quién no ve hermosos a sus hijos? ¿Sí? Entonces, yo recuerdo a mis hijos y no antes de nacer los amé. Si Dios dice en su palabra que aún antes de nacer Él ya nos amaba, ya nos había visto, ya nos amaba. ¿Sí? Entonces, Dios nos ama. Y si Dios nos ama, cuando tú amas a alguien, no le niegas nada cuando te lo pide. No le niegas nada. ¿No? Efesios 2, del 4 al 5. Dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces Dios nos ama y hoy estamos aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha traído aquí. Por su misericordia. Estábamos muertos en pecados, pero nos dio vida en Cristo Jesús. Nos dio vida. Ahora tenemos vida, vida abundante en Cristo Jesús. Y estamos aquí en este lugar. Y llegar a este lugar no es casualidad. Yo creo que Dios aquí va a hacer que crezcamos como iglesia. Que crezcamos como iglesia. Ya Dios tenía este lugar para un momento oportuno. Él ya lo había visto desde el pasado, ya había visto el futuro. ¿Sí? Y les decía hace tiempo buscamos un lugar yo recuerdo ese lugar que fuimos a ver, no nos cobraban ni un peso.
lugar bastante grande, pero no nos cobraban ni un peso, era gratis. Pero no era de Dios. Sentimos que no era de Dios. Y es lo que les digo, hermanos. O sea, no todo, aunque venga gratis, quiere decir que sea de Dios. Tener cuidado. El diablo nos quiere engañar. El diablo nos quiere engañar para terminar con nosotros o como iglesia. Por supuesto. Entonces el diablo te va a querer sacar de la iglesia a cualquier costo y de cualquier forma engañándote, tendiendo lazo contra ti para sacarte de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando alguien sale de la iglesia, el diablo puede acabar con él, porque se aleja. Se aleja de la cobertura de Dios y se aleja de los que oran por él o por ella, de los que le pueden ayudar. Se alejan. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado en que el diablo no nos engañe. Y esperar en Dios. Esperar en Dios. Siempre esperar en Dios. Confiar en Dios, esperar en Dios y saber que cualquier cosa Él nos va a proveer. Él nos va a proveer. Si sentimos que no hay salida, Él nos va a dar la salida. Si sentimos que algo nos falta y que no ha llegado, Él nos va a proveer de lo que nos haga falta en el momento preciso, en el momento adecuado. Así esperamos. Esperamos por mucho tiempo. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué, amor? Yo ya no voy a buscar. Dios nos va a dar el lugar. Dios nos va a dar el lugar. Y porque estuvimos buscando y sentíamos que no, y sentíamos muy difícil. Digo, Dios, Señor, si tú quieres, tú nos das el lugar. Tú nos das el lugar. ¿Sí? Que Dios nos dio este lugar y aquí estamos. ¿Sí? Hasta que Él nos guió y nos dijo que podíamos partir. Y creemos que Dios nos llevó a este lugar. Y todo se dio de una manera sobrenatural. De una manera sobrenatural como solo Dios sabe hacerlo. ¿Sí? Y su palabra dice que a donde quiera que vayamos, Él va a estar con nosotros si nos esforzamos. Entonces tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos para que Dios esté con nosotros. Y lo vemos, Josué 1:9. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sí? O sea, aquí Dios le dice a Josué y nos dice a nosotros que no temamos, que no desmayemos. Y así como le prometió a José, nos promete por medio de su palabra su compañía constante. Y nos promete el éxito si seguimos sus mandamientos, si seguimos sus palabras. Dios no nos promete fracasos, nos promete victorias. Dios no nos promete fracasos, nunca. Nos promete victorias. Pero tenemos que luchar, hermano. Tenemos que luchar. O sea, no tenemos que quedarnos en casa rascándonos el ombligo, ¿va? Tenemos que luchar. Y Él nos promete victorias. Así que no tenemos de qué preocuparnos por el porvenir, porque tenemos un proveedor. Tenemos batallas, sí, pero batallas ya ganadas, porque Cristo ya las ganó en la cruz. Cristo ya las ganó en la cruz. Mateo 6, 25, 34. Vean lo que dice Mateo 6, 25 al 34. ¿Qué dice? Dice, perdón porque les toca que enchocar el cuello, ¿no? Para ver. Okay. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y esta palabra me la dio hace varios años el Señor. Que no busquemos, que no busquemos
las añadiduras. Porque muchas veces buscamos las añadiduras, sino que busquemos primero su reino. ¿Sí? Me la dio en diciembre, si no mal recuerdo, esta palabra me la dio en diciembre del 2015 el Señor. Muy fuerte, muy fuerte. Que no busquemos sus añadiduras, que busquemos su reino, que busquemos su presencia, que busquemos su gloria. Porque las añadiduras fácilmente Él te las va a dar, sin ningún esfuerzo. Las vas a obtener sin ningún esfuerzo. Busca su reino, que Él te va a dar todo lo que tú necesitas, sin que te esfuerces tanto, de una forma prodigiosa, de una forma milagrosa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Por qué nos afanamos de lo que vamos a necesitar mañana o pasado mañana? ¿Por qué nos afanamos de lo que nos vamos a comer mañana o pasado mañana? Dios ya lo tiene dispuesto. Y Dios ya lo tiene preparado. ¿Por qué nos afanamos por lo que nos vamos a vestir? Dios ya lo tiene preparado. A lo mejor ni lo vas a comprar, a lo mejor alguien te lo va a regalar. ¿De qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? No tienes que preocuparte. Recordemos que nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial, Él es el dueño del oro y la plata, de los montes y de los collados, de los animales que hay y del mundo entero. ¿De qué te preocupas? Y Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Es más, Él es el dueño de tu vida y es el dueño de mi vida. ¿Sí? Ni siquiera nosotros somos dueños de nuestras propias vidas. ¿Sí? Así que no puedes decir más. Si aún sigues diciendo, es mi vida, yo con ella lo que yo quiera, no es tu vida le pertenece a Dios. Dios es el dueño de tu vida. Así que no digas nunca jamás, es mi vida y yo hago lo que yo quiera. Ay, mamá, como dicen los adolescentes, ¿no? Es mi vida y yo hago lo que yo quiera con ella. No es tu vida, es del Señor. No eres dueño de tu vida. Tu vida es del Señor, le pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. ¿No es verdad? Así lo dice, ahí está en Salmos 100, el Salmo 103. Dice Salmo 103, reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, ¿quién te dijo que tu vida es tuya? ¿Cuándo te hiciste? ¿Cuándo empezaste a hacerte tú mismo? ¿Te imaginas que eso pudiéramos hacer? No podemos hacerlo. Dios nos hizo. Y somos pueblo suyo. Somos ovejas de su prado. Entonces, si somos ovejas de su prado, si Él nos hizo a nosotros, ¿cómo no va a hacer las cosas para sustentarnos a nosotros? ¿Cómo no va a hacer las cosas para que nosotros estemos bien? ¿Cómo no nos va a dar las cosas para que tú estés bien? ¿Crees que Dios te hizo y te botó así como algunos hacen con sus hijos aquí en la tierra? ¿Qué hacen a los niños si los botan? Bueno, antes éramos así, ¿no? Botábamos todas las cosas. Pero Dios nos ha transformado y nos ha cambiado. ¿Sí? Entonces, Dios nos ama, Dios nos hizo, y como Dios nos hizo, Él nos hizo sabiendo que Él puede proveer para que tú estés bien, para que tú vivas. Que Él puede proveer y saciar tus necesidades. ¿Sí? Y en la Biblia muchas veces podemos ver cosas que hace Dios de una manera maravillosa, de una manera prodigiosa, de tal manera que podemos ver que para Él nada es imposible. No lo tenemos en la pantalla, me parece que no se lo di a Enoch, pero veamos Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 16. Y veamos algo maravilloso que Dios hace cuando tú buscas a Dios y su reino. Dios hace milagros para que tú vivas de una manera milagrosa, para que tú vivas en otro nivel, en un nivel divino, en un nivel espiritual diferente. Y algunos allí en las Biblias, por lo menos en la Reina Valera me parece, tiene como un subtítulo, Elías y la viuda de Sarepta.
¿Lo tenemos? Sí, levanten la mano, ¿quién lo tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 80, 100. Bueno, ya, lo tienen todos dos. Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al 16. Capítulo 17. ¿Sí? Y dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. O sea, se dan cuenta, esta mujer con su hijo estaba dispuesta ya a dejarse morir. Dijo: ya no tengo nada, hay una sequía y ya no hay comida, ya no hay alimento, ya no hay de donde la tierra dé algo para comer. Así es que nada más voy a comer el puñito de harina que tengo allí, hago un pan, hago una torta para mi hijo, para mí, y nos dejamos morir porque ya no tenemos cómo podemos vivir. Y este hombre estaba hambriento, Elías, y entonces Dios lo manda y dice: ve con esta viuda, ella te va a dar de comer. Vean, o sea, Dios acomoda todo en su lugar. Elías tenía hambre y la mujer tenía una torta, y Dios acomodó allí para hacer un milagro, para manifestar su poder, para manifestar su gloria, para proveerles a la viuda, a su hijo y a Elías. A todos los proveyó. A todos los proveyó. ¿Sí? De tal manera que Elías sació su hambre, y la viuda y su hijo saciaron su hambre, no nada más ese día, sino por muchos días. Porque imagínense, tenía un puñado de harina y agarraba ese puñado, y cuando lo estaba cociendo apareció otra vez el puñado, y cuando lo volvía a cocer apareció otra vez el puñado, y cuando lo volvía a cocer apareció otra vez el puñado. El chiste es que el puñado de harina jamás se terminaba, nunca se acabó. ¿Sí? Nunca se acabó. ¿Por qué? Porque Dios, a través de Elías, llegó a ese lugar y Dios proveyó. Dios proveyó. Entonces tenemos que tener en cuenta esa. Dios es nuestro proveedor. Así que nosotros tenemos que creerle a Dios. ¿Sí? Él es nuestro proveedor. Entonces, si Él es nuestro proveedor, nosotros tenemos para proveer a los de nuestra casa. Y Dios nos provee a nosotros, ¿por qué? Porque nosotros somos casa de Dios. Y Dios es el Padre de la fe. Así que nosotros tenemos que proveer por fe y quererle y creerle a Dios. Creerle que Él nos va a proveer para nosotros, para proveer al mismo tiempo a nuestros hermanos. Así que, amados hermanos, no nos preocupemos. Creámosle a Dios. Créame, vamos a creerle a Él. Vamos a creerle a Él. Dios es proveedor. Dios es mi proveedor. Dios es tu proveedor. ¿Sí? Así que no tienes nada de qué preocuparte. ¿Sí? Él es el dueño de todo y nunca te va a hacer falta nada. Dios es Dios sobre todo y sobre todo lo nuestro. Es Dios sobre todo, aún lo nuestro y lo que no es también. ¿Sí? Así que nos va a proveer. Él revela los secretos, Él descifra lo oculto. Él es el salvador del mundo. Él es el sustentador de vida. El sustentador de vida. Es un título que se le puso a José, el soñador.
¿Sí? O sea, imagínense otra situación que hizo ahí Dios como proveedor que pudo, que podemos ver cómo Dios provee de una manera increíble y milagrosa. A José el soñador. José le creyó a Dios y parecía que era el único que le creía a Dios. Sí, y lo manda a una tierra lejana a través de sus propios hermanos, ¿no? Que le hicieron el favor de venderlo, ¿no? A Egipto. Y se va para allá y allá empieza a sufrir, al mismo tiempo a sufrir, a ser pulido para que Dios lo pudiera usar en ese lugar. Muchas veces cuando sufrimos y tenemos necesidad, ¿sí? Es porque Dios está puliendo nuestras vidas. A veces tenemos que discernir también eso. ¿En qué momento Dios nos está puliendo y en qué momento es el diablo? ¿No? Muchas veces nosotros decimos, Señor, si eres tú, continúa. Pero si es el diablo, Señor, que se acabe ahora mismo, en el nombre de Jesús. ¿No? Y entonces lo manda a ese lugar de tal manera que que el rey de Egipto, el faraón, le pone a José por nombre Zapnapanea, que significa ¿el qué? El proveedor o el sustentador de vida. Eso es lo que significa. Zapnapanea le puso sustentador de vida. ¿Por qué? Porque a través de Dios, a través de José, iba a sustentar a su propio pueblo. A su propio pueblo. ¿Sí? ¿Te imaginas? Dios es tu proveedor, Dios es el sustentador. Dios te puede cambiar el nombre y te puede sustentar a ti y a toda tu familia a través de tu vida. No te alejes de Dios, continúa con Dios, créele a Dios y a lo mejor a través de ti tu familia va a ser salva, tu familia va a ser sustentada por la mano de Dios, por tu vida, porque tú te aferras a Dios a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que el diablo te ponga enfrente y te quiera tirar, te metas zancadilla y tú sigues con Dios, le sigues creyendo y no te importa lo que pase y los vientos que pasen a un lado y otro, no te tiran y si te tiran te levantas, pero sigues con Dios y no te alejas. Él te va a sustentar a ti y a tu familia. Nunca les va a hacer falta nada. Él les va a traer aquí a los pies de Cristo. Esto es real. Dios te va a cambiar hasta el nombre. Es una promesa espiritual. Una promesa de transformación, de identidad y propósito renovada por parte de Dios. Dios va a dejar atrás todas las etiquetas pasadas que te pusieron. O todas las etiquetas que tú tienes como culpa, fracaso, dolor. Y tienes que asumir una nueva identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. Dios te ha marcado y te ha dado su gracia. Y te quiere llevar a victorias. Te quiere llevar a un nuevo destino. Él te va a cambiar hasta el nombre. Él te va a cambiar en el carácter. Él te va a cambiar en la misión que tú tienes, como pasó con grandes hombres de Dios. ¿Sí? Y hablábamos de Abraham, le cambió el nombre. Abraham a Abraham, ¿verdad? De Jacob. ¿Se acuerdan cómo le cambió el nombre a Jacob? ¿Cómo se llamaba? ¿A cómo? A Israel. Y con José, como les acabo de decir, de José a Zapnapanea, el sustentador de vida. Dios te va a cambiar el nombre. Y es una promesa espiritual. Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17. Dios promete un nuevo nombre. ¿Qué dice Apocalipsis 2:17? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito, ¿un qué? Un nombre nuevo. Un nombre nuevo, ¿sí? El cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, ¿sí? Sino aquel que lo recibe. Promote un nuevo nombre personal y conocido solo por quien lo recibe. Y eso es un símbolo de intimidad con Dios.
Este es un llamado a dejar el pasado y vivir conforme a la nueva identidad que Dios te ha dado. Dios quiere sanar tus heridas y te da esperanza. Y tienes que encontrar, si no lo has encontrado todavía, tienes que encontrar un propósito en Dios. Tienes que encontrar un propósito en Dios. Tienes que gozarte en Dios. Tienes que estar deseando venir los domingos, no nada más a venir a sentarte, a tener un encuentro con Dios. Que esa esperanza, que ese deseo, que ese anhelo en tu corazón se anide, que vienes a tener un encuentro con Dios. Busca a Dios, ten fe en Dios y date cuenta que Él es tu proveedor. Y no cualquier proveedor, es el mejor proveedor, el que no da cualquier cosa, el que te da las mejores cosas. Nosotros como humanos, como personas humanas, por más que trabajemos para nuestra familia, deberíamos de hacerle entender a nuestra familia que el verdadero proveedor no somos nosotros, es Dios por encima de nosotros. Es Dios por encima de nosotros. Tú que nos ves a través de internet, si no te has acercado a Dios, hoy es un tiempo para que te acerques y le pidas perdón, porque Él quiere ser tu Salvador, tu Señor y tu proveedor. Si nunca has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es un día, hoy es un momento, ahorita es el momento. ¿Por qué no lo haces conmigo? ¿Por qué no cierras tus ojos, inclinas tu cabeza y repites conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora me arrepiento de mis pecados. Límpiame con la sangre preciosa de Jesús. Perdona mis ofensas, perdona mis malos pensamientos, perdona mis malas palabras y aún mis sueños, perdónalos. Todo lo malo que he escuchado y que he dicho y que he pensado, y límpialo con la sangre de Jesús. Y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Sé mi Señor, mi Salvador y mi proveedor. Creo en ti, Señor Jesús, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si lo has hecho conmigo, puedes acercarte a Dios confiadamente y puedes saber y darte cuenta que Él es tu único proveedor, tu verdadero proveedor.